Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando la culpa de uno es expuesta, poco después viene el juicio. Y es sabio que nos apresuremos a reconocer nuestro pecado, y no solo a reconocer nuestro pecado, sino que nos apresuremos a buscar la misericordia, el perdón y la gracia de Dios. Todas estas cosas manifiestan un verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento debe estar fundado en el remordimiento y en la contrición. Desafortunadamente, muchas veces la gente hace algo malo y su maldad, su pecado, este acto queda expuesto, pero no tienen remordimiento, no se arrepienten. Y aún después de que su culpa ha sido pronunciada, no tienen remordimientos. Pero cuando llega el momento del juicio, de que se les imponga el castigo, a veces tienen una perspectiva muy diferente cuando ven que ese juicio se cierne inmediatamente sobre ellos. Bueno, en muchos sentidos, esto describe a Moab. Comenzamos la semana pasada en el capítulo 15, un pasaje conocido como la carga de Moab. Y vemos que el profeta Isaías está dando visiones, está revelando la verdad concerniente a lo que ha visto. Y ha visto el juicio de Dios que será impuesto sobre Moab. En este capítulo 16, el capítulo que vamos a tratar hoy, vemos un par de cosas interesantes. En primer lugar, este juicio que Dios impondrá sobre Moab será tan severo que incluso Isaías, cuando Dios se lo revela, incluso Isaías se conmueve por eso. Isaías se aflige por dentro. En otras palabras, cuando ve este severo castigo que Dios impondrá sobre Moab, esto lo enferma físicamente y muestra los fuertes sentimientos emocionales que tenía con respecto a ser testigo del juicio y la ira de Dios. Muchas personas ubican este capítulo en conexión a la venida de Asiria, cuando en su camino a Judá llevaron a cabo la destrucción de Moab. Esa es una interpretación. Pero cuando miramos algunos de los indicadores bíblicos dentro del capítulo 6, veremos que tiene mucho que ver con los últimos días. Y en forma reiterada, quiero sentar estas bases para ustedes, y son estas. Aun cuando la profecía habla de un día presente, y cuando digo presente, estoy hablando de los que oyeron esta profecía en su tiempo o poco después. Así que, desde nuestra perspectiva, es muy en el pasado, hace más de 2500 años. Y aunque esta escritura, algo de ella podría aplicarse a eso, yo sugeriría de manera muy firme que la mejor manera de entender esto es ubicándolo en los últimos días, cuando el juicio de Dios, incluso su ira, sea derramada sobre los enemigos de Israel, esas personas que habitan estos lugares geográficos. Lugares como Moab, al este de Israel,
en lo que es la Jordania de hoy. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 16. Nuevamente, esta carga, estas duras palabras para Moab continúan. Capítulo 16, versículo 1. Dice, envía, y la palabra aquí es el término jar. Esta palabra tiene que ver con ovejas, tal vez una oveja engordada o preparada que está lista para ser sacrificada. Según otros comentaristas, encontrarán que no solo habla de una, sino de un rebaño de ovejas que es ofrecido. Y lo importante aquí es cómo se utiliza el versículo 1 dentro de este capítulo. Es un llamado y si seguimos leyendo, vemos la frase Moshel Eretz. Moshel, en hebreo moderno, se puede usar para hablar de un gobernante o un líder. O se puede usar en hebreo antiguo para alguien como José en Egipto, que fue investido, tenía autoridad. También es un término que se usa, por ejemplo, en Miqueas, capítulo 5, relacionado con el gobierno, la administración del Mesías. Pero aquí está hablando acerca del gobernante de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Moab. Aquí está siendo instruido para guiar a su nación. Y por eso dice, envía. Está en plural, pero el sujeto principal es singular, el líder de Moab. Se le está ordenando, a través del profeta Isaías, a que ofrezca, que envíe tributo. Y fíjense en lo que dice. Si seguimos leyendo todo el verso. Envía ovejas, oh gobernante de la tierra, desde Sela, y Sela era un lugar de Moab. Y hablaremos de muchos lugares geográficos que están relacionados con Moab, sus ciudades principales y sus lugares más conocidos. Dice entonces, desde Sela, a través del desierto. Y luego dice, al monte de la hija de Sión. Aquí, por supuesto, estamos hablando de Jerusalén. Yo les sugeriría que este término Bat Zion es un término profético que habla de Jerusalén, de ese lugar, pero en el tiempo final. En otras palabras, el hecho de que no diga Jerusalén, sino Sión, debería ayudarnos a entender el contexto de los últimos días que tiene este pasaje de las Escrituras. Aquí vemos entonces que Moab era un enemigo de Israel. Hay un pasaje muy famoso que trata de Moab, y me refiero a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 4. Esto tiene que ver con que los hijos de Israel querían pasar por Moab. Y Moab debió saber, ya que fueron convencidos por esta verdad, que Dios estaba con los hijos de Israel, que Dios los estaba guiando, que Dios había traído la derrota sobre los enemigos de Israel, ciertamente, en Egipto y en otros lugares, mientras viajaban hacia esa herencia, esa tierra prometida. Hubiera sido tan sabio, hubiera sido apropiado que Moab respondiera en obediencia a la revelación de Dios. Viendo que su mano estaba sobre este pueblo y que los estaba guiando a la tierra de Canaán para establecer el reino de Israel. Pero Moab no se sometió a esto, no quiso participar. ¿Y qué hizo? Se opuso a la voluntad de Dios. Y lo que vemos aquí, en este pasaje de las Escrituras, es que se le está ordenando al pueblo, y les mostraré por qué creo que es un contexto de los últimos días en unos minutos. Se les está dando la oportunidad de arrepentirse, volverse y abrazar el reino de Dios.
No es el reino de Israel al que Josué llevó al pueblo para que habitaran hace unos 3.500 años. No estamos hablando del establecimiento del antiguo reino de Israel, sino del reino de Dios, que tendrá su establecimiento en la tierra de Israel en los últimos días. Pero desafortunadamente, una vez más, Moab, en su mayor parte, rechazará esto. No se van a someter a esta instrucción de adorar solamente al Dios de Israel y ofrecerle un sacrificio escogido. Miremos ahora el versículo 2. Pero a causa, y la implicación es a causa de que no lo harán, y sabemos que no lo harán. ¿A qué serán semejantes? Miren el verso 2. Y sucederá que como un ave, y esta es simplemente la antigua palabra hebrea of, que significa pájaro. Así que usaré la palabra ave, y la siguiente palabra es la palabra noded, que es un ave que está migrando, moviéndose, pero con confusión. Está vagando en lugar de estar en un camino consciente y fijado. Entonces, debido a que Moab no se somete a la instrucción de Dios, debido a que no reconocen al Dios de Israel, ellos serán como un pájaro confundido, que está tratando de llegar a un lugar, pero no tiene el conocimiento de cómo hacerlo por esta confusión que tiene. Y luego tenemos otro ejemplo. Tenemos la palabra nido, un pájaro que lo hacen salir del nido. Y esto sería como alguien que es rechazado. No se trata de un pichón de pájaro cuyos padres hacen que salga para que crezca, para que madure, para que comience su propia vida. No, estamos hablando de un pájaro que es rechazado por sus padres y expulsado del nido. Y así será con quienes, así será con las hijas de Moab. Este es su destino eterno, debido a su persistente falta de fe. Y luego declara que ella hará esto, ¿dónde? Aquí tenemos la palabra para un cruce, un paso, los vados de Arnón. Esto tiene que ver con el límite sur de Moab y el río que estaba allí, y lo que llamaríamos los vados que están a su alrededor. Están huyendo, están saliendo de Moab debido a este juicio. Pero la mayoría no se dirige al lugar correcto. No estaban interesados en encontrar seguridad con el Dios de Israel y el pueblo de Israel. No, ellos iban en una dirección diferente. Se dirigían hacia el sur, y la implicación es, quizás, hacia Egipto en vez de a Israel. Pasemos al verso 3. En el verso 3 hay un llamado al pueblo judío para que en estos últimos días sean diferentes, no para devolver mal por mal, sino para recibir al forastero. Ahora, una y otra vez en la Torá, encontramos que se nos dice que no debemos ser arrogantes y orgullosos, sino que debido a que Dios ha sido misericordioso con nosotros, debemos mostrar gracia a los demás. Porque fuimos forasteros, debemos recibir y ser amables con otros forasteros. Porque fuimos exiliados, debemos ser amables con los exiliados. El verso 3 entonces habla específicamente al pueblo del pacto de Dios y les dice, trae consejo. Esto se relaciona con la idea de reflexionar basados en la instrucción de Dios. Y luego demostrar esa verdad, demostrar esa sabiduría que Dios ha dado. Así que tiene que ver con poner el consejo en acción, traer el consejo de Dios a una situación.
Fíjense en lo que dice, Asu flilah. Asu quiere decir hacer. Creo que muchos traductores ponen este término como ejecutar, pero simplemente significa haz esto. Y luego está la palabra flilah, que es la palabra para un código penal, que significa hacer justicia. Es decir, que Israel está siendo llamado, en medio de esto, a recordar el consejo de Dios, sus instrucciones, reflexionar, meditar en su palabra, para que puedan ejecutar justicia. Luego dice, y yo pondré como la noche tu sombra. ¿Cuándo? En pleno mediodía. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Y permítanme decir que, para entender este capítulo correctamente, tuve que invertir mucho tiempo, mucho examen del texto, mucha oración. Y lo que menos me ayudó fue mirar lo que escriben los comentaristas. Y la razón es esta. Algunos de los comentaristas más populares que se encuentran en Internet son aquellos que tienen una metodología muy incorrecta para publicar sus comentarios. Lo que hacen es esto. Buscan a muchos otros comentaristas y toman algunos de los más populares, los más conocidos, y exponen sus puntos de vista. Pero aquí está el problema. A menudo hacen esto sin pensar en el contexto. Es decir, toman los puntos de vista predominantes para un versículo y luego toman otros puntos de vista prominentes que encuentran para el siguiente versículo. Pero muchas veces no hay una continuidad. Están tomando cada versículo casi en forma independiente del que lo precede o del que le sigue. Y eso lleva a la confusión. Por eso cuando se confía solo en los comentarios, a menudo el mensaje del texto realmente no es claro. Así que, en el versículo 3 vemos algo. Dios le está diciendo al pueblo judío que usen el consejo, su instrucción, que ejecuten la justicia y hagan de la sombra su sombra en la noche, como el mediodía. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, la sombra esconde, encubre, puede cobijar a alguien. La oscuridad tapa, y por eso muchas veces los delincuentes actúan de noche, porque así no los ven. Y de lo que esto está hablando, si miras el contexto y sigues leyendo, dice Satri Nidahim. Nidahim tiene que ver con los exiliados, y la siguiente palabra significa esconderse. Así que es un escondite. Podríamos pensarlo como un refugio. Lo que Dios le dice al pueblo es esto. Recuerden mis instrucciones para ustedes. Tengan en cuenta al forastero. Sean amables con el extranjero en medio de ustedes. Porque también ustedes fueron forasteros, también fueron desterrados. Así que Él está amonestando a Israel por aquellos que escapan, por aquellos de Moab que vienen a la tierra de Israel para hallar refugio con el pueblo de Dios. Ustedes sean un refugio para ellos. Cúbranlos. Y esto está en gran contraste con lo que vemos durante el cautiverio babilónico y los edomitas, los hijos de Esaú. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Salmo 137, que habla del cautiverio babilónico, habla de Edom. Y también en el libro de Abdías. Y lo que encontrarán es que Edom, cuando los de Judá habían escapado de Babilonia, ¿qué hizo Edom? Los vieron, pero en lugar de darles cobijo y ayudarlos, cayeron sobre ellos, los cortaron, castigaron a esos refugiados,
a esos exiliados. Dios le está advirtiendo a Israel que no sea así. Por supuesto que cuando hablo sobre Babilonia y los edomitas y el cautiverio babilónico, eso es algo que ocurrió hace 2500 años. Pero este es un consejo para Israel en los últimos días. Dice, tú sé un escondite para ellos por causa de los Shoded, es decir, el que quiere saquearlos. Y dice, porque Afes significa nada. Y luego dice, el opresor. Y podría significar esto. Si no le das refugio, ese opresor causará que no haya nada. Cero. Afes. Ningún sobreviviente. Y también la destrucción llegará a su fin, lo que significa que esta destrucción terminará con todo. Y luego dice, el que pisotea. Y después habla de esto en plural, dice, ellos llegarán a su fin también. Hay dos palabras diferentes para fin aquí, la palabra kalá y la palabra tam. Dice, el que pisa, que significa pisotear, aplastar, ellos van a traer un final sobre la tierra. Lo que Dios está revelando es que este juicio será rápido y será completo. Y el único lugar, oigan bien, el único lugar a donde los exiliados de Moab pueden huir es hacia Israel. Pero aquí está la clave. Y si nos perdemos esto, entenderemos mal lo que se nos dirá en el futuro, en la segunda parte de este mensaje. El tiempo de huir, el tiempo de irse, el tiempo de responder es ahora, no en medio de aquel juicio. Si esperas hasta el final, no vas a sobrevivir, porque el opresor oprimirá a todos. No sobrevivirá ninguno, 0 sobrevivientes. Si esperas hasta el final, el que pisotea traerá una destrucción total. Así que, esto es lo que la Escritura le está diciendo a Moab. Y la revelación está aquí a través del profeta Isaías. Miren ahora el verso 5. Yo resaltaría este versículo porque para mí, el versículo 5 es el versículo clave que nos dice que esta profecía ciertamente tiene implicaciones significativas para los últimos días. Habla de una transición de este mundo al reino, el reino sobre el cual el Mesías Yeshua gobernará durante ese reino milenial. Y la razón por la que digo esto, si miran lo que dice el verso 5, creo que es bastante clara. Ve'juhan ba'chesed kiseh. Examinemos estas palabras con mucho cuidado. La palabra juhan significa será establecido. ¿Qué será establecido? Bueno, la tercera palabra que leí es kiseh y significa trono. Así que un trono será establecido, y será establecido ba'chesed, con gracia. En algunas Biblias dice misericordia, pero es una palabra mejor que habla de la bondad amorosa de Dios, que viene a través de una ofrenda de pacto. Es muy importante que veamos que la gracia es la bondad de Dios, su amor inquebrantable que está disponible, pero solo a través de un pacto, solo por medio de un pacto. Y esta escritura dice, al tener la letra Vav enfrente de esta palabra, nos dice que estamos hablando del futuro. Dice que el trono, con gracia, será establecido, y Él se sentará sobre él en verdad. ¿Quién es el que se sentará sobre él? Noten que dice, Be-Ohel David, en el tabernáculo de David. Obviamente, en este momento, David ya no está.
Estamos hablando de un mínimo de 200 años después de David, que fue cuando esta profecía fue dada. Y cuando se usa el término David, después de la muerte del rey David, el hijo de Isaí, sabemos que esto es una ayuda hermenéutica que nos contribuye, nos facilita darnos cuenta de que estamos hablando del Mesías. Y no solo del Mesías, sino más bien de la era mesiánica, la era del reino. Entonces, este trono que será establecido con gracia es el trono del Mesías en el reino milenial. Y dice que Él será Shofet. Él es un juez y va a exigir justicia. Y rápidamente Él traerá justicia. Así que el versículo 5 es clave para ayudarnos a entender el contexto apropiado, el contexto principal para el capítulo 16. Y les reitero mi sugerencia de que gran parte de Isaías habla de cosas usando eventos más antiguos, pero es con la intención de que entendamos su importancia para los tiempos finales, y hace que los tiempos finales sea el mensaje central del texto. Verso 6. Hemos oído, y esto se refiere al líder de Moab. Hemos oído, y luego está la palabra Gaón, que significa alguien que es muy inteligente. Pero a menudo hablamos de una inteligencia mundana. Y esa inteligencia mundana puede llevar al orgullo. Gramaticalmente, hay una estrecha relación entre la palabra inteligencia y la palabra orgullo. Así que, dice aquí, hemos oído acerca de este inteligente de Moab, de cómo él, Gay Meod, que significa gran orgullo. Y no solo gran orgullo, sino que dice orgullo e inteligencia. Pero fíjense en esto. Y su ira. Ahora, lo que esta escritura está diciendo es que debido a su orgullo, a su inteligencia, que no se utiliza en la verdad de Dios, sino en los caminos del mundo, que Él se convertirá en un recipiente de la ira de Dios. Y dice, no así, queriendo decir que no será así. ¿Qué cosa? Su mentira. El rey de Moab tiene inteligencia. ¿Y qué hace? Usa su inteligencia para un propósito egoísta, con soberbia. Y además, miente. Él cree que puede engañar a los demás, y puede engañar a muchos, pero no engañará a Dios. Y es por esta razón que el juicio de Dios vendrá ciertamente sobre su nación. Y por eso, la profecía de Isaías dice, salgan, no se queden en Moab, no se queden conectados con los ciudadanos o con el pueblo de Moab. Sean como Ruth. Ruth dijo, tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. Y Dios la honró a ella, a esta mujer moabita. Veremos que la intención de Dios es recibir a todos los de Moab en los últimos días. Ahora es el momento, no en medio de este juicio, sino que ahora es el momento de huir, de salir y abrazar al Dios de Israel. Verso 7. Por tanto, debido a este juicio que viene, dice, por tanto, Moab aullará. Y esto es como un lamento. Esta es una expresión de dolor. Por tanto, Moab aullará por Moab. Lo que significa que cuando Moab vea a su prójimo, cuando vea lo que se le está haciendo a su nación, no solo estarán sufriendo en sí mismos, sino que también estarán sufriendo y afligidos, lamentando
lo que le ha sucedido a su pueblo y a su nación. Dice, toda ella aullará hasta los cimientos mismos de Kir Jareset. La mayoría de los eruditos creen que Kir Jareset era la capital de Moab, y muchos les dirán que es o fue una ciudad gloriosa. Todo el esplendor y la gloria que Moab pudo reunir fue puesto en esta ciudad. Y cuando miran, por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 25 específicamente, pero si miran ese capítulo, un rey de Israel llamado Joram, él lleva destrucción y juicio sobre Moab, pero no destruyó las piedras de esta ciudad. Los cimientos de esta ciudad, fíjense en lo que dice aquí, los cimientos de esta ciudad, en aquellos días, bajo el rey Joram, no fueron derribados. Sus piedras permanecieron en su lugar, a pesar de que la gente fue eliminada. Pero este no será el caso en esta profecía. En esta profecía dice que todo va a ¿qué? Dice que no será como antes que se salvaron, esta vez incluso hasta los cimientos de Kir Jareset, y ellos se lamentarán. Tendrán un gran dolor. Es una aniquilación total. Y dice, ciertamente, y él está hablando de este lugar, de la capital de Moab. Dice, ciertamente, ellos, es decir, todos los habitantes, todos los residentes, ciertamente serán, y la palabra aquí es el término Nekaim. Y esta palabra es un sinónimo de la palabra lishbor, romper, pero en este caso está en pasivo, por lo que dice ellos serán quebrantados. Y habla simplemente de esta aniquilación completa y total. Miremos ahora el versículo 8. Y hablando de juicio, no solo la capital, Kir Jareset, es mencionada y destruida, sino también otras de sus gloriosas ciudades. Estoy hablando de una gloria terrenal. Veamos el verso 8. Porque los campos de Heshbón serán miserables, y la vid de Sibma, es decir, Sibma, también será para los amos de las naciones. Ellos golpearán las vides selectas, y cabalgarán incluso a Yazer. Entonces, estos lugares principales de Moab están recibiendo juicio. Y el juicio es sobre todos, incluso los mejores lugares. Esto es un juego de palabras, es un sinónimo. Tenemos la palabra Gefen y también la palabra Seruk. Seruk tiene que ver con una vid, Gefen es vid, pero esta palabra Seruk es incluso una vid mejor, superior, lo mejor de lo mejor. Así que ellos serán golpeados incluso hasta Yazer, otra ciudad importante, y vagarán por el desierto. Y sus brotes, y esto tiene que ver con el futuro, sus brotes, sus otras ramas serán abandonadas. Esta palabra ditush se refiere simplemente a abandonar para que se pudran. A nadie le importa, nadie le presta atención, nadie lo ve, nadie va allí. Quedó totalmente abandonado. Y dice, e incluso pasarán al mar. Es decir, estas ramas, para encontrar ayuda y auxilio, incluso llegarán hasta el mar, pero la implicación es que no será una fuente de rejuvenecimiento. Si una vid está buscando rejuvenecimiento, necesita agua pura. Por tanto, aunque siga buscando y no encuentre nada hasta el punto de llegar al mar,
no sacará ningún resultado positivo de esto. Verso 9. El verso 9 habla del profeta Isaías. Se le está dando esta visión que nos está compartiendo y fíjense cómo responde a ella. Verso 9. Por tanto, yo lloraré con el llanto de Yazer y la vid de Sibma, y empaparé con mis lágrimas a Heshbón y El-Ale. Todos estos lugares, Heshbón, Yazer, también El-Ale, todas son ciudades principales que Isaías está viendo destruidas por el juicio de Dios. Y es tan fuerte y completa la destrucción, es absoluta, y él ve el sufrimiento de los individuos y se aflige. Está llorando amargamente por esto. Porque concerniente a, y noten la siguiente palabra, es Kaetz. Kaetz significa verano, pero esto tiene un pronombre posesivo en segunda persona. Tu verano. Y no es literalmente tu verano, sino que habla del fruto del verano. Si son buenos estudiantes de la profecía, se han encontrado con esto antes. Por ejemplo, en Amós. El fruto que se produce en verano, al momento de la cosecha, algunos de estos frutos son muy buenos, los recoges de inmediato, pero algunos no han madurado. Así que esperas, no lo destruyes de inmediato ni lo ignoras, tienes esperanza. Hay una expectativa esperanzada, el deseo, de que más adelante en el verano, este fruto madure y sea útil, que sea cosechable. Esa es la esperanza. Pero lo que Dios dice aquí es que a pesar de que esperó hasta el final, al final de la cosecha, que sabemos, bueno, dice aquí que a pesar de haber esperado hasta el final de la cosecha, y está la palabra Heidad. Heidad se utiliza en hebreo actual. Si me preguntan cómo se traduciría esta palabra Heidad, diría ¡hurra! O también ¡bravo! Y tiene que ver con la alegría de la cosecha, que si esperas y persistes con expectativa, cuando ese fruto madure de hecho, llegue al final de la cosecha y sea abundante, nada se desperdiciará y te vas a alegrar, vas a celebrar. Pero lo que dice aquí para Moab es que ese hurra se va a caer. Esa esperanza se va a evaporar. No saldrá nada bueno de retrasar este juicio. Pasemos ahora al versículo 10. Y el gozo será retirado y la alegría de Carmel. Carmel es algo selecto, la mejor parcela de la tierra. Y tampoco en las viñas habrá un grito, y este es un grito de alegría, ni habrá cantos entre las bodegas. Cuando la gente ve el vino y la bodega llena de vino, hay regocijo. Él está diciendo que no habrá nada de esto, porque el que pisa, y esto habla de el lagar, el que pisa y hace el vino, el que pisa las uvas, ya no estará. Y una vez más dice esa misma palabra, Heidad. Dice Heidad, y fíjense en esta palabra, Hishbati. Esto significa llevar algo a su final. Es la misma palabra para Shabbat. Shabbat es un cese, es un alto. Y lo que está diciendo es que para Moab ya no habrá más cosecha. No hay nada bueno que vaya a salir de ella. Todo lo que tiene que ver con Moab llegará a un fin eterno por medio del juicio de Dios. Verso 11. Una vez más el profeta ve esta visión. Oye estas palabras y se entristece. ¿Por qué? La respuesta es obvia,
Y es que Israel se supone que debía ser una bendición. Y el hecho de que estas naciones vayan a ser destruidas es debido a que Israel no fue obediente. Israel no tuvo el efecto de ser luz a las naciones. Y por lo tanto, el profeta está afligido. Él dice, por eso y esto tiene que ver con sus intestinos y con toda esa parte interna del estómago. La palabra intestino o entrañas se usa poéticamente. Tiene que ver con ese sentimiento en la boca de tu estómago cuando estás afligido por algo, o esa misericordia y compasión que surgen. Así que él tiene compasión por este pueblo, pero es demasiado tarde. Dice, por tanto, mis entrañas son para Moab, como vibra un violín. Habla de que se está tocando una canción triste. Y mi interior es por Kir Hareset. Está diciendo lo triste que está afligido. Ahora, él no está en desacuerdo con Dios. Él reconoce que Dios, y esto lo vimos, Dios exige justicia y rectitud, y eso conduce a su ira consumidora. Pero la destrucción, la pérdida de almas, eso es algo triste. Y esto es lo que Isaías está manifestando. Versículo 12. Y acontecerá, se mostrará, se verá, que Moab está fatigado, o quedarán fatigados, lo que significa que no encontraron ninguna fuerza, ningún poder ni capacidad para responder de manera diferente, para que este juicio no los consumiera. ¿Y por qué no encontraron ningún poder? ¿Por qué estaban cansados y débiles? Porque fueron ¿a dónde? Fueron al lugar alto. Eso habla de idolatría. No se apartaron de eso. Si son buenos estudiantes del Apocalipsis, cuando Dios está derramando sus juicios sobre las naciones, dice que ellas no se arrepentían, y una de las cosas de las que no se arrepentían es de su idolatría. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Más bien, vinieron a su santuario a orar, pero no pudieron. Hay gente que interpreta esta última parte de manera diferente, pero lo que veo aquí es que ellos están queriendo venir a su santuario. Tal vez este sea el santuario de Jerusalén, su santuario, el santuario de Dios, pero es demasiado tarde. Ya no queda tiempo. El tiempo fue en el verso 1. Recuerden el verso 1, donde él dice, «Oiga, señor gobernante, usted que piensa que es sabio e inteligente, ahora es el tiempo de adorar al Dios de Israel, de enviarle una ofrenda escogida y guiar a su nación a hacerlo». Lo que encontramos aquí no es un verdadero arrepentimiento. Lo que encontramos aquí simplemente, como la ilustración que di antes, es alguien que es desafiante en su rebeldía, en su falta de voluntad para sentir remordimiento, alguien que no muestra arrepentimiento alguno. Pero cuando van a la silla eléctrica, cuando van a la horca para ser colgados, cuando ven ese lugar final allí al frente, donde experimentarán el resultado de su injusticia, entonces comienzan a llorar. Dicen lo mucho que lo sienten, piden perdón. No era mi intención. Bueno, demasiado tarde. Esto es lo que Dios les está diciendo. No podrán, no van a prevalecer en este intento de volverse hacia Él en el último minuto, en medio de la ira de Dios. Verso 13. Esta es la palabra que el Señor ha dicho a Moab, Meaz, y Meaz significa desde entonces. La implicación es que esta no es una revelación nueva. Y como dije antes, el contexto, en mi opinión, es los últimos días. Y él está diciendo que Dios ha ofrecido arrepentimiento. Él ha ofrecido una invitación
a unirse a su pueblo. Y estoy muy consciente de lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 4, que un moabita no entrará en la congregación de Israel. Bueno, hay un par de interpretaciones a eso. La interpretación estándar que da el judaísmo es un moabita en masculino, y por eso Ruth fue recibida. Pero yo lo veo de otra manera. Veo que se refiere a la identidad de un moabita. Si te aferras a esta identidad malvada, a esta cultura, si quieres seguir siendo moabita, estás perdido, al igual que Orfa, que era la cuñada de Ruth. Ruth se volvió y dijo: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella dejó de verse en su propia mente como una moabita. Ella se fue. Eso fue un final, una terminación de su identidad como moabita en su interior. Y ella se identificó con el pueblo de Israel. Y la razón por la que ella siempre es llamada moabita en el libro de Ruth es para darnos un estímulo, porque Ruth, la moabita, se unió y ella fue recibida. Pero estas personas no están actuando así. Sigamos leyendo el verso 13. Esta es la palabra que el Señor habló a Moab desde entonces, por un largo periodo de tiempo. Pero ahora, último versículo, verso 14. Pero ahora el Señor ha hablado diciendo: en 3 años, fíjense, el número 3 es para manifestar algo. En 3 años, como los años de un asalariado, un sajir. Esto es importante porque lo que está diciendo aquí es esto. Deben recordar que la cultura puede jugar un papel importante. A menudo, un individuo se alquilaba a sí mismo a alguien por 3 años. Y al final de esos 3 años, quedaba libre, pero salía con las manos vacías. Un asalariado simplemente se sustentaba, se mantenía, pero no recibía ganancias. Y lo que está diciendo aquí es esto, que no habrá ganancias cuando se revele este juicio. No habrá nada que provenga de esa mentalidad, de ponerse bajo la filosofía moabita, de la idolatría moabita, de la identidad moabita. No ganarán nada con eso. El resultado de eso es nada. Finalmente, dice, y la gloria de Moab, y esta es la gloria terrenal que se desvanece, ella será debilitada. Y esta palabra significa que algo se hace ligero, y la implicación aquí es que la gloria de Moab, yo lo traduciría así, será insignificante. Y es una advertencia para nosotros. Lo que podemos deducir de esto desde el punto de vista de la aplicación es, cuando tenemos la identidad equivocada, cuando no somos identificados como siervos del Dios vivo, como discípulos del Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, cuando no tenemos esa identidad, ¿qué pasará? Todo será insignificante en nuestra vida. Piensen de esta manera. El Mesías enseñó, ¿qué importa si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? Al final, todo lo que has adquirido será insignificante cuando venga el juicio de Dios. Y eso es lo que le dice. Esa gloria que perteneció a Moab, estas ciudades gloriosas que hemos mencionado, todas ellas serán reducidas a algo insignificante. Dice, entre todo, Jamón Jarab. Esto es redundante. La palabra jamón significa muchos o grandes, en abundancia, y la palabra Jarab significa lo mismo. Así que cuando dice aquí, Jamón Jarab, habla de su gran abundancia, de la riqueza,
de la riqueza que ella multiplicó y acumuló. Todo eso se convirtió en nada, en insignificante. Y el remanente, y alabado sea Dios, habrá un remanente, pero el remanente, me'at miz'ar. La palabra me'at significa poco y miz'ar, pequeño. Así que de la misma manera que tenemos Hei Hamon Harav, muy grande, en abundancia, tenemos exactamente lo contrario aquí, muy pequeño, insignificante y reducido. No habrá, y algunas Biblias dicen débil, pero no es la palabra débil, es la palabra poderoso, pero hay una negación antes. Así que dice, ella no será poderosa, ella no tendrá fuerza, y la implicación de eso es que será débil. La idea que comunica es que no hay nada de estabilidad, no hay nada que perdure, no hay nada que persevere. Moab será totalmente destruido. Y el mensaje para nosotros es que no queremos tener la identidad equivocada. No queremos estar entre las personas equivocadas. Queremos dejar aquellas cosas que están en conflicto y contrastan con las cosas de este mundo, para abrazar las instrucciones de Dios y unirnos con el pueblo de Dios en la tierra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Eso no produce juicio en un sentido consumidor, sino que produce las bendiciones eternas de Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.